después en todo caso me van parando. Em, entonces, a modo de síntesis, digamos, a modo de síntesis, no, porque es muy complejo para hacer una síntesis tan escueta, pero bueno, esta vertiente, digamos, de lo común que aparece en Rancière, la idea de un común litigioso, la posibilidad de pensar de qué manera se puede construir un espacio del estar con otros a partir del litigio, cuando esa forma del litigio logra instalar como tema de discusión algo que estaba excluido o ocluido, a lo mejor digamos estaba invisibilizado, ¿no es cierto? Es digamos, un modo de pensar el problema de lo común muy singular, muy distinto, digamos, a las vertientes del comunitarismo moderno, de raíz aristotélica o más conservador, ¿no? Que piensan que la comunidad es un dato, que incluso hay una cierta versión hasta idílica a veces de la comunidad, ¿no es cierto? Que aparece como ese horizonte de interacciones que está en el punto de partida, sin el cual no se puede pensar la política. Hay incluso una discusión muy fuerte del comunitarismo con el liberalismo por el modo en que el liberalismo acentúa la vertiente, digamos, el costado más individualista de la existencia humana. Hay una discusión muy interesante entre Balzer y McIntyre, ¿no? Que dice, en la cual McIntyre le dice, perdón, Balzer, que es un comunitarista, digamos, un liberal que asume el problema de la comunidad, pero en términos muy distintos, ¿no? Al de Balzer, que tiene más que ver con esta posibilidad, digamos, de consensuar el estar con otros, que en definitiva es una forma de pensar el vínculo en clave de asociación, ¿no? Y Balzer le dice a McIntyre que el modo en que él se las toma con el liberalismo es, digamos, lo único que hace es reforzar la posición liberal, porque si, digamos, porque el planteo de McIntyre, ¿cuál es? Que el liberalismo, digamos, rompe con los, digamos, propicia la ruptura de los vínculos que tienen los individuos con la comunidad. Y entonces él dice, bueno, en este planteo de McIntyre uno puede leer dos cosas. O por un lado, digamos que los vínculos no eran tan fuertes, si no, no lo hubieran podido romper, digamos, finalmente, si las políticas liberales propician un modo de ser más individualista que suelta amarras con respecto a la comunidad, quiere decir que los vínculos no eran tan fuertes, si no, no los hubieran podido romper. Y si no, dice la otra posibilidad de lectura del enfoque de McIntyre es que el liberalismo en realidad tiene una eficacia muy grande. Bueno, y en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Porque si logra romper unos vínculos que eran tan fuertes, quiere decir que tiene una gran capacidad de penetración y de convicción con respecto a individuos que, digamos, de la mano de políticas liberales están dispuestos a romper con la comunidad. Pero bueno, en cualquiera de los casos, la idea es que hay algo, digamos, del orden axiológico en esa comunidad que en la perspectiva de McIntyre, ¿no? Que debería ser resguardado, que digamos, condiciona las posibilidades de individuación, digamos, nadie logra individuarse, constituirse como individuo en ruptura con la comunidad, mientras que acá, digamos, la comunidad es un trabajo de construcción que es paradójico, como decíamos recién en Rancière, ¿no? Es una comunidad de litigio, es una comunidad que bueno, que se reconstruye, digamos, se rearma continuamente sobre la base del corrimiento, digamos, de esas fronteras divisorias, de la reelaboración o de la discusión de esos principios de distribución que establece el orden policial, que la obligan, digamos, podríamos decir incluso ante cada éxito, la obligan nuevamente a reformular las estrategias, por lo tanto, nunca cristaliza, digamos, como ese ideal que aparece en las vertientes del comunitarismo.
Y en este punto, digamos, lo que plantea Rancière es que en realidad la política solo es inteligible a partir de la consideración de una especie de distorsión primordial, una distorsión matricial que tiene que ver con ese desajuste entre, digamos, en la configuración de un universal que opera dejando siempre a alguien afuera, digamos, y por lo tanto propiciando continuamente el reclamo, digamos, de los que no entran en la cuenta, del reclamo de la parte de los impartes, ¿no es cierto? Es una forma de distorsión que incluso digamos, es lo que alimenta, ¿no? El combustible, la usina de transformación de la política, y que además, esa es otra cuestión interesante, en términos conceptuales, dice Rancière, se ilumina a veces mucho mejor por la vía metafórica que por la vía, digamos, de las comparaciones realistas o de la casuística, ¿no? A veces las figuras de las metáforas son más fértiles para pensar cómo funciona esa distorsión primordial originaria, ¿no? Los puntos del litigio nunca, de los puntos, digamos, a partir de los cuales uno analiza el litigio, nunca se corresponden exactamente con los puntos de tensión o de conflicto que aparecen en la sociedad. Uno no podría, digamos, delinear el contorno del litigio calcándolo por sobre el dibujo de los conflictos sociales que efectivamente están teniendo lugar en un determinado momento. Él dice, no se asientan en un umbral sociológico, no podríamos hacer una sociología del litigio, digamos, no podríamos hacer corresponder las tensiones de ese litigio primordial, digamos, con las líneas de fractura que enfrentan en términos sociológicos, no sé, socioocupacionales, en términos de distribución de la propiedad no sé, al capitalismo contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay que decir que en la lógica argumentativa de Rancière, la vía, digamos, de la metáfora es, digamos, tiene una prioridad, tiene una centralidad que tiene que ver con la potencia que él le asigna en términos iluminadores, explicativos, ¿no es cierto? Incluso esto, en algún sentido, podría explicar, entre comillas, la deriva, digamos, teórica de Rancière después de este texto del 96. Rancière, digamos, de fines del siglo XX, ha producido una cantidad de trabajos que son difíciles de disciplinar, si por disciplinar entendemos inscribir en una determinada disciplina, ¿no? Más allá de ese cuestionamiento inicial a la filosofía política como una forma de pensamiento que intenta encuadrar a la política, ¿no? Él, bueno, después de eso tiene una cantidad de trabajos sobre literatura, sobre estética, ¿no? Y en parte creo que conecta muy bien con esta idea que aparece en el desacuerdo respecto de la metáfora como principio de iluminación, ¿no? Incluso una de las cuestiones que capaz que ustedes han discutido en epistemología es esto, bueno, la inteligibilidad no solo, digamos, no solo se accede a la inteligibilidad de los procesos por la vía de la explicación, hay otras vías, digamos, que producen inteligibilidad que no son la explicación, la explicación genética causal, ¿no es cierto? No sé, qué sé yo, las iluminaciones en Benjamin, las constelaciones, la idea de constelación como esos elementos que se combinan y que de pronto, digamos, como una cosa así medio gestáltica en la coexistencia de distintos elementos, producen inteligibilidad sobre una determinada situación. Bueno, la ficción para Rancière es una forma de inteligibilidad de lo social. Incluso él dice que la ficción no se opone a lo real, no es lo imaginario, las creaciones ficticias que se oponen a lo que ocurre, digamos, realmente o en términos factuales, sino que es un principio de racionalidad discursiva, una forma, digamos, una fórmula
de articulación narrativa que funciona tanto para las ciencias sociales como para la novela, por ejemplo, ¿no? Y eso, digo, esos trabajos donde Rancière desarrolla estas cuestiones, estas temáticas, me parece que conectan muy bien con esta idea que aparece en el desacuerdo acerca, digamos, de la vía metafórica, digamos, de iluminación de los procesos sociales o políticos, digamos. No es el correlato entre los distintos umbrales sociológicos y la forma del litigio lo que nos permite volver inteligible la política, sino muchas veces la metáfora, las vías, digamos, de iluminación metafórica, la alegoría, no sé, las fórmulas de la retórica, las que tienen mayor eficacia, ¿no?, a la hora de volver inteligibles estos procesos. También lo dejo planteado porque cuando lleguemos al Laclau de la razón populista, vamos a ver justamente que Laclau toma las figuras fundamentales de la retórica clásica, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la catacresis como formas, digamos, no sé si explicativas, digamos, formas narrativas que producen inteligibilidad en el ámbito de la política, ¿no? Bueno, esta idea, digamos, esta forma de diluir las fronteras, ¿no?, de indisciplinar el análisis, ¿no?, de correrlo de las fronteras disciplinales que vemos en Rancière, que vemos en Laclau, que vemos a veces en Mouffe, tiene que ver también con una especie de telón de época, ¿no?, en la cual las explicaciones sistemáticas más tradicionales como que fracasaban frente a escenarios de profunda conmoción o de un tipo de conflictividad que se resistía a las clasificaciones tradicionales, y bueno, estas teorías operan, digamos, en la interfaz entre filosofía, literatura, narrativa, etc. Laclau y Mouffe, digamos, ¿por qué los pongo a continuación? Como les decía antes, porque si tenemos una vertiente, digamos, de análisis de lo político que pone el ojo en las formas de estructuración de lo común, ya sea que lo consideramos como un presupuesto o como una construcción litigiosa, Laclau y Mouffe piensan en la construcción del vínculo político a través del antagonismo, ¿no? Y esto me parece que es un abordaje que puede dialogar muy bien con lo que veníamos trabajando sobre Rancière. Digo, son enfoques que por lo menos son perturbadores, podríamos decir, de la mirada tradicional, que supone que para construir políticamente el elemento, digamos, la piedra angular es el acuerdo, el consenso, el consentimiento, la asociación, como decíamos en el modelo del liberalismo, y sin embargo, en estas perspectivas, la lógica pasa por recuperar, digamos, extraer de la tensión, del antagonismo, del conflicto, el potencial articulado, ¿no?, ya sea bajo la fórmula del litigio, del común litigioso en Rancière, o en el caso de Mouffe y de Laclau, a través de las figuras del antagonismo, la articulación, bueno, la hegemonía, cuestiones que vamos a ir viendo ahora en lo que sigue de la clase, ¿no? Obviamente en el punto de partida hay una diferencia sustancial porque para Laclau y Mouffe el marco inicial de formulación del problema es, a ver, más marcadamente politológico, ¿no? Y en el punto, digamos, de configuración de un espacio político, lo que hay es, en el arranque, digamos, una demanda. De hecho, en La razón populista, Laclau dice que la unidad mínima de análisis politológico es la demanda, ¿no? En este punto, digamos, el formato analítico aparecería como,
a ver, más convencional con respecto al análisis de Rancière. Incluso, como si para Rancière lo que decíamos es que el litigio no se calca sobre la base digamos, las tensiones sociológicas, digamos, no es que uno puede pensar el litigio en función de las líneas de partición en términos de ingresos socioocupacionales, no sé, que definen el orden en una determinada sociedad. En el caso de Laclau y Mouffe, la demanda se origina, digamos, con una dimensión sociológica ligada a la carencia. Digamos, cuando hay una demanda, cuando hay una carencia. En este sentido, digamos, hasta acá esto es como mucho, digamos, una fórmula mucho más estandarizada de análisis con respecto a lo que veníamos viendo de Rancière. Ahí vi que Lorena... Sí. En Laclau la demanda sería la suma de particularidades. No, la demanda es esto que decíamos ahí, el punto en el que se hace visible una carencia. La demanda es, miren, incluso cuando él compara, me adelanto, esto lo vamos a ver con el otro texto, pero cuando él compara lo que él llama demanda democrática y demanda populista, lo que define como demanda democrática podría ser perfectamente analizada en una, digamos, en el complejo conceptual del enfoque sistémico. Una demanda es, digamos, una situación de carencia, de insatisfacción, que genera, digamos, que presiona sobre el sistema político, y cuando el sistema político da una respuesta a esa demanda es una demanda democrática, porque permanece, digamos, sigue su curso en el marco de los cauces que establece el sistema democrático. Hay un sector que, en términos sociológicos, tiene una carencia, la hace visible con un reclamo, con la presión, de cualquier manera que podamos concebir no sé, una movilización, en las formas de visibilización de las demandas en las sociedades modernas. Y bueno, cuando el sistema la resuelve, es decir, la demanda sería el input, y la respuesta sería el output, digamos, el modo en que la respuesta sería la solución que encuentra el sistema cuando procesa la demanda y la devuelve como solución. En fin, eso, la verdad, lo podríamos analizar con el texto de Easton, no habría, digamos, hasta acá no habría grandes diferencias, ¿no es cierto? En el punto de partida, entonces, el análisis pareciera que va a avanzar en una dirección bastante diversa a la que veníamos analizando con el texto de Rancière. Sin embargo, cuando plantean la diferencia entre demanda democrática y demanda populista, ya la cuestión va tomando otros carriles, ¿no? La demanda democrática era esto que decíamos. Un sector social hace visible una carencia, presiona, se moviliza, reclama, el sistema responde y ya está, ahí quedó. Ahí muere el ciclo de la demanda, con la respuesta por parte de las instituciones estatales. Una demanda populista, ¿cuál es? Y ahí sí aparece la idea de articulación que mencionaba antes Lorena. La demanda populista es la que no encuentra respuesta dentro del sistema y se va articulando con otras demandas que están igualmente insatisfechas. Y entonces, digamos, en esa cadena equivalencial de demandas que todas tienen, son equivalentes porque por un lado todas tienen el mismo valor en el sentido literal de la palabra equivalencia, y por otra parte todas tienen más o menos el mismo peso. Si el sistema no le da respuesta a ninguna de esas demandas es porque en principio además no consideró a ninguna de ellas prioritaria. Quiero decir, yo me acuerdo siempre
una frase que decía Kirchner, que era que cada presidente elige con qué fantasma no quiere convivir, y que él elegía el desempleo, que él no quería, digamos, convivir con el desempleo. Bueno, esa es una demanda priorizada. Entonces, si se le da respuesta a esa demanda es porque se la pondera de una manera diferente con respecto a otras demandas. Ahora, si vos tenés una serie de demandas, ninguna de las cuales obtuvo respuesta, quiere decir que son equivalentes, tienen el mismo valor en la dinámica, digamos, tensional de lo político, y porque además ninguna de ellas fue priorizada. A ninguna de ellas se les dio una ponderación que las ubique en un lugar privilegiado, ¿no es cierto? Entonces, estas demandas, digamos, que se van acumulando, saturan el sistema, no encuentran cauce dentro del esquema institucional del Estado democrático, y de alguna manera, digamos, trazan una frontera antagónica con respecto a un otro al que se considera, digamos, se responsabiliza por el fracaso o por la no respuesta a esas demandas, y genera, digamos, formas de articulación que, digamos, producen una frontera, que operan sobre la base del trazado de una frontera antagónica. No hay problema, Mariana, después la clase queda grabada. Así que, digo, en este punto, cuando, digamos, hay que pensar cómo digamos, se estructura ese ciclo de demandas insatisfechas, articulación equivalencial, trazado de fronteras antagónicas, y por último, todo esto después lo voy a ir marcando por separado, ¿no? Hegemonía, digamos, articulación hegemónica, que es para la Chloe Mouffe, la hegemonía es, en términos gramscianos, cuando una parte asume la representación del todo. La articulación hegemónica, digamos, tiene lugar cuando una de estas demandas particulares asume la representación de la totalidad de las cadenas de demandas articuladas en una cadena equivalencial. Y en ese punto, lo que dice la Chloe Mouffe es que para asumir la representación de la totalidad, esa demanda particular va a tener que, de alguna manera, perder especificidad, digamos, debilitar sus contenidos específicos para poder encarnar la representación de la totalidad, ¿no? Este proceso de articulación hegemónica es un proceso, por otra parte, discursivo, digamos, porque, digamos, el discurso, como ya hemos dicho en otras oportunidades, es el ámbito, digamos, de objetivación de los actores, las demandas, las luchas, las respuestas posibles, ¿no? Fíjense que hasta acá la CLO no habló de sujeto, no habló de conciencia soberana de sujeto, ni individual ni colectivo, habló de demandas, habló de sistema, habló de articulación equivalencial, trazado de frontera antagónica, operación hegemónica, que es una operación discursiva, pero no habló de un sujeto que encarne, digamos, o que opere. Vamos a usar una categoría que usa en la razón populista, que opere, digamos, una lógica metonímica. La metonimia en la retórica es cuando, digamos, se hace referencia al todo por una parte. Por ejemplo, uno habla de no sé, de brazos para hablar del cuerpo de los trabajadores. Hay tantos brazos, digamos, el agro dispone de tantos brazos para levantar la cosecha. Bueno, brazos son una parte que refiere al cuerpo de los trabajadores, ¿no? Bueno, decía, la articulación, la operación hegemónica es una operación de alguna manera metonímica, ¿no? Donde una parte asume la representación del todo, pero digo, no tenemos todavía, la CLO no habló ni de actores individuales o colectivos, no habló de liderazgos,
hasta ahora, y de hecho el libro que nosotros tomamos para esta primera parte de la unidad, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, es un libro de la década de los 80, es previo a un giro muy interesante, o por lo menos recién está, Laclau y Mouffe están avanzando en ese giro que los lleva a conectar con el postestructuralismo, el psicoanálisis, las teorías performativas del discurso, etcétera, ¿no? Después ya el análisis se va a incorporar otros ingredientes, en la razón populista va a aparecer la figura del líder, y para analizar la figura del líder va a valerse del giro afectivo y la dimensión de la emotividad, y va a valerse del psicoanálisis. Pero bueno, hasta acá podríamos decir, parece como un esquema abstracto, ¿no? De conceptos que están distanciados de los individuos de carne y hueso, que reclaman por una demanda específica, que conectan con otros actores. Es como digamos, la grilla conceptual en abstracto, ¿no es cierto? Igual ya contiene muchas de las cuestiones que después va a seguir desarrollando Laclau y Mouffe. Bueno, después vamos a trabajar más específicamente Laclau. Esta idea de demandas insatisfechas que, digamos, se articulan de manera equivalencial, va a tener que ver con un elemento, digamos, una consideración que está en el punto de partida, en la revisión del marxismo que hace Laclau. De hecho, Hegemonía y Estrategia Socialista es considerado el texto fundacional del posmarxismo, ¿no es cierto? Que es que, a diferencia, digamos, de la perspectiva marxista, en la dinámica de lo social no hay sede privilegiada del antagonismo. No es como en el marxismo, que el sujeto de la historia es la clase obrera y por lo tanto es el que conduce todas las luchas, y en definitiva, digamos, las reivindicaciones que lleva adelante la clase obrera tienen la capacidad de subsumir las reivindicaciones de otros sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Acá, en este esquema, el punto de partida supone que no hay sede privilegiada del antagonismo, y en este punto las luchas políticas, digamos, no hay un sujeto a priori de la historia, sino que a la inversa, las luchas políticas, que son las que alimentan la transformación, digamos, de realidades sociales, son las que generan las condiciones de la subjetivación política, ¿no? Constituyen al sujeto, ¿no? Digamos, si hay realidades sociales que constituyen al sujeto a partir de relaciones de subordinación, hay luchas que, alterando esas realidades sociales, son capaces de reconfigurar al sujeto a partir, por ejemplo, de una lógica emancipatoria. Y esas luchas producen articulación política, producen subjetividad política sobre la base del antagonismo. Incluso en esta relectura postmarxista que hacen Laclau y Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, cuando hablan de la clase obrera, justamente lo que plantean es que la clase, digamos, ese conglomerado heterogéneo de les obreros se constituye como clase justamente cuando traza una frontera antagónica con relación, o sea, a la burguesía. Por sí misma, por sí mismo, este conglomerado heterogéneo no tiene elementos identitarios sustantivos. De hecho, digamos, si uno hace un análisis sociológico del mundo del trabajo, vamos a usar una categoría que no sea clase, del mundo del trabajo del siglo XIX, no encuentra muchos elementos en común. En realidad encuentra mucha heterogeneidad, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera que hay relaciones de subordinación que constituyen al sujeto, hay luchas que apuntan a transformar esas situaciones sociales o esas realidades sociales de subordinación, y que permiten reconfigurar al sujeto. Por eso tampoco tendría sentido poner en el punto de partida del análisis a un sujeto preestablecido o ya, digamos, definido claramente en todos sus contornos,
a partir de una identidad sustantiva, porque en realidad no hay un sujeto de estas características, sino a través de estos procesos o de subordinación o de lucha y en todo caso, más que identidad, digamos, como categoría ontológica, lo que hay son procesos de producción identitaria, ¿no es cierto? Procesos por los cuales un conglomerado de individuos genera vínculos que los hacen, digamos, reconocer en cada uno de los demás elementos en común, y esos procesos de producción identitaria en general tienen que ver con el trazado de fronteras antagónicas. Digamos. Lo que les hace percibir que tienen elementos en común es el trazado de una frontera antagónica que identifica con claridad un otro, ¿no es cierto? Entonces acá vemos cómo efectivamente el antagonismo tiene la capacidad de producir vínculos políticos, ¿no? Lejos de ser disruptivo, el antagonismo o el conflicto son elementos que, digamos, generan, son elementos muy fértiles a la hora de analizar la emergencia del vínculo político, ¿no? De hecho, la CLO define la CLO y MUF define a la política, dice como la actividad de definición y articulación de un recorte de lo social en un campo minado de antagonismo. Esta es otra cuestión también interesante, digamos. Por un lado están las operaciones conceptuales de definición de un ámbito al cual recortamos con algún criterio para identificarlo como político, ¿no es cierto? Que eso es una operación conceptual que, como diría Lefort, objetiva en el mismo proceso, digamos, de definición conceptual, digamos, digamos, no hay proceso de definición conceptual que no tenga como efecto directo la objetivación de aquello que nombra, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay escenarios históricos en los cuales, digamos, el mismo contexto contribuye a definir algo como político, ¿no es cierto? De hecho, casi todos estos autores que estamos viendo, bueno, incluso Lefort, digo, que acabo de mencionar, que dicen que en realidad la identificación de segmentos de lo social en términos de económico, político, simbólico, cultural, es un producto de la modernidad. Lo que no quiere decir que porque en las sociedades previas no se hayan autorrepresentado el orden en el que vivían, fragmentado en estos segmentos, en términos conceptuales no las podamos abordar de esta manera, pero siempre teniendo en cuenta que hay una distancia muy marcada entre la conceptualización retrospectiva y lo que podemos recoger de la autopercepción que esas sociedades tenían de sí mismas, ¿no es cierto? Bueno, nuestra preocupación por identificar un campo de lo político, ponerle límites, establecer cuáles son sus fronteras, es una preocupación a la vez conceptual y política que objetiva aquello que nombra, que tiene efectos y que además es concomitante y casi diría consustancial a un movimiento propio de las sociedades contemporáneas a establecer estos criterios de corte, ¿no? Los criterios de corte, los principios de diferenciación, los principios de distribución son las formas de inteligibilidad con la que diríamos, usando el concepto de Luhmann, digamos, con las cuales son principios de diferenciación con los cuales nos autoobservamos. Vieron que Luhmann hablaba de la teoría política como lugar de autoobservación del sistema. Bueno, este establecimiento de frontera entre lo político, lo social, lo económico, son los criterios de autoobservación de la sociedad contemporánea. También por eso la preocupación por definir qué es la política, qué es lo político. Acá retomamos lo que ustedes ya vieron con el texto de lo que vimos en la cátedra, ¿no? Con el texto de Marchard, que digamos, la distinción entre la política y lo político tiene que ver con la necesidad, con la precariedad
del orden institucional de la política, que siempre se siente compelido a encontrar algo del orden del fundamento en el que sostenerse, y por eso, digamos, busca en la existencia, digamos, o en la delimitación de una dimensión de lo político, por lo menos un fundamento precario, ¿no es cierto? En el caso de la Chloe Mouffe, lo político es lo instituyente social, digamos, lo político es lo que permite definir la ontología de lo social. Si hay algo a lo que podemos llamar social, es porque existe, digamos, porque hubo en alguna instancia conceptual o histórica, digamos, ese momento instituyente que tiene que ver con lo político, que de alguna manera se hace presente por su ausencia, como dice Marchand, digamos, no lo podríamos situar históricamente, pero en la recurrencia de su aparición simbólica nos está indicando que algo, digamos, del momento instituyente, digamos, de lo político hay en el orden social en el que vivimos, ¿no es cierto? Y en este punto, digamos, para pensar lo político ¿se acuerdan que el texto de Marchand hablaba de lo político antagónico y lo político asociativo, ¿no? Arendt, Walling serían exponentes de lo político asociativo, Schmitt y Laclau de lo político antagónico. Bueno, digamos, lo político antagónico digamos, se recorta como objeto, digamos, como dimensión objetivable a partir del discurso, que es la dimensión de posibilidad de toda objetivación, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho varias veces. Entonces, ¿cómo accedemos a analizar lo político antagónico como instituyente social? A partir de una dimensión discursiva que establece las condiciones de posibilidad para identificar una situación, digamos, de jerarquía como subordinación o como supresión o como dominación, que son las formas, digamos, de partición, digamos, a través de la cual se concibe o se vuelve inteligible el ejercicio del poder. Hay poder, en las concepciones tradicionales de la política, cuando hay alguna forma o de subordinación o de sujeción, dominación, opresión, etcétera, ¿no? En este punto, lo que van a diferenciar Laclau y Mouffe es justamente, digamos, que las distintas posibilidades de constitución del antagonismo. Él dice, bueno, en toda sociedad, digamos, donde hay un orden, hay relaciones de subordinación, que son esas relaciones que establecen alguna forma de jerarquía, pero que es reconocida como legítima por la sociedad, que nadie cuestionaría. Por ejemplo, diríamos hasta ahora la distinción entre gobernantes y gobernados. Nadie dice que no tenga que haber gobernantes y gobernados. A lo mejor la gente no está de acuerdo con el modo en que la gobierna, no con el elenco gubernamental, pero bueno, la distinción entre gobernante y gobernado es como reconocida, digamos, como legítima, ¿no es cierto? Las relaciones de opresión, en cambio, son las relaciones en las cuales no se reconoce legitimidad. Incluso, dicen Laclau y Mouffe, hay relaciones de subordinación que en un momento dado se pueden volver relaciones de opresión cuando una sociedad, digamos, deja de reconocerlas como legítimas. No sé, uno podría decir las revoluciones de la modernidad, que dan inicio, digamos, a la modernidad, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las revoluciones hispanoamericanas, son revoluciones en las cuales una situación que hasta, digamos, un determinado momento había sido de subordinación empieza a ser concebida o visibilizada como opresiva, ¿no es cierto? Y las relaciones de dominación, en realidad, son, digamos, las que son consideradas ilegítimas por agentes externos. Dominación en realidad es un concepto que, digamos, vuelve inteligible el orden de lo social para el observador, para el analista, pero que en principio, digamos, no, que implica una distancia crítica con respecto al objeto observable, digamos.
Dominación es una categoría que puede usar el cientista social, el politólogo, para analizar o un escenario que le es contemporáneo, pero que es distante, en el cual, bueno, la sociedad no reconoce la opresión, pero vista desde afuera se lee como opresión, o para, digamos, analizar sociedades del pasado, en las cuales las jerarquías eran consideradas a lo mejor legítimas, las subordinaciones eran consideradas legítimas, pero vistas desde afuera, uno no las considera legítimas, que es un ejemplo extremo, digo. En la sociedad feudal, el derecho de pernada, que es el derecho a que el señor feudal tenga la primera relación sexual con las mujeres de la familia campesina, digamos, es considerada legítima, pero vista desde afuera, uno no podría considerarla legítima de ninguna manera, ¿no es cierto? Bueno, voy a dejar acá, digamos, las otras cuestiones son planteos generales o, digamos, un intento de redondear esta idea, digamos, de construcción del antagonismo, de cómo el antagonismo se convierte en dispositivo de articulación. Y hay una parte final que lo dejo porque después el texto lo vamos a discutir, que es el planteo, digamos, el diálogo, el intercambio entre Butler y Laclau, en el cual aparece esta idea, digamos, de articulación equivalencial como una mecánica de construcción de producción identitaria por la vía del antagonismo a partir de núcleos de sentido que pueden ser muy diversos. Incluso una de las cuestiones que plantea Butler es el género. El género podría ser un núcleo, digamos, de articulación equivalencial que traza, digamos, fronteras antagónicas y produce identidad, en la medida en que, como dice Laclau, como no hay sede privilegiada del antagonismo, no hay una clase llamada a ser la que, digamos, conduzca a la emancipación histórica, entonces, bueno, digamos, hay una multiplicidad de actores que pueden encabezar la lucha y una multiplicidad de demandas que pueden asumir la representación equivalencial o digamos, encarnar la operación de articulación hegemónica con respecto a las demás demandas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario. Digo, sobre todo para la Comisión de Paraná, que tiene una clase después de esta. Nada. A ver. Acá Lorena había hecho una pregunta, no sé si llegó tarde porque el horario es las 4:15. No sé si ya se fue. Bueno, me disculpo en cualquier caso. Profe, según lo que comprendí, puede ser que la hegemonía puede concentrarse en dos roles como proceso constructor de sociedades y también la hegemonía es como se mueve la política. No, a ver, la hegemonía es el mecanismo discursivo de articulación política, que de alguna manera interactúa en el sentido de que colisiona, negocia, digamos, acuerda o rompe con los criterios, la dinámica de organización de lo social, la dinámica de partición, digamos, los principios de partición del orden social establecido, ¿no es cierto? No sé a qué te referías vos con dos roles, Lorena. A ver, como instituyente de lo social, como constructor, si yo entiendo esto, proceso constructor de sociedades, como instituyente de lo social, Laclau y Mouffe aluden al momento de lo político, que es ese momento, digamos, de la decisión sobre lo indecidible. Eso es algo que iba a decir más adelante, pero bueno, no importa, total, esto lo vamos a seguir trabajando. Es decir, ese momento instituyente que se toma en un contexto de indecidibilidad. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento de carácter ontológico, no hay algo, digamos, uno no decide, no sé, porque el orden deba, digamos, encarar la defensa de los desposeídos, porque en realidad, en términos ontológicos, la clase obrera está llamada, como no tiene intereses
singulares está llamada a ser la que emancipe al conjunto de la sociedad. Ahí uno no decidiría sobre un indecidible porque supondría que ahí hay un fundamento ontológico, es el argumento del marxismo. Claro, no, profe, disculpe, lo que pasa es que cuando escribí, me es más fácil leerlo por ahí que escribirlo. Yo decía que la hegemonía, cuando hablamos de política, se concentraría como en dos roles, pero cuando hablamos de política, no es como, no la hegemonía como término, perdón, me faltó eso, por eso no se entendía la pregunta. Está bien. Y bien. el discurso sería como una categoría para comprender no solo lo que yo digo, o sea, lo que se dice, sino también lo que se hace. Claro. Porque en relación vinculada. O sea, quería saber si el texto, como me leí el libro, quería saber si había entendido bien algunos conceptos o me había confundido totalmente. Pasaba por ahí, por eso lo pregunté. No, está bien, te entiendo, sí. E incluso esto de dos roles que vos decís, capaz que también si leíste el texto te queda porque efectivamente, digamos, la hegemonía es una operación, digamos, sometida siempre a tensiones, ¿no? Digamos, de la misma manera que hay producción hegemónica, hay producción contrahegemónica. Y en ese punto entiendo que esto que vos identificás como dos roles podrían ser como dos caras, digamos, dos dimensiones del. Claro, desde la hegemonía interpretada, ¿no? Cuando hablamos de política, como que tendría dos caras a su vez, no solo como generar movimiento en la política, sino también como constructor de hegemonía social, digamos, a eso. No sé si está bien. Sí, a ver, como construcción digamos, de movimiento alternativo y contestatario, digamos, también opera la hegemonía, que es una operación discursiva que articula insatisfacciones, digamos, y que, bueno, se contrapone a las formas dominantes de la política, que a su vez también han construido hegemonía, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay alguien, bueno, acá Muchísimas Sebastián. gracias por la explicación, me retiro porque tengo otra clase. Sí, sí. Las lecturas obligatorias son para la próxima clase, Sebastián, porque esta es una clase teórica en la cual yo pongo la bibliografía que uso para armar la clase, pero no es obligatoria para ustedes. Para la próxima, si no me equivoco, ya les digo, acá tengo. Y serían, dado que la semana que viene, bueno, no Sí, habría clases por el paro, igualmente vos decís que pasemos el práctico a la clase que sigue, el 21, y ahí sería el de McIntyre y el de Espósito, si lo seguimos planificando así, ¿no? Claro. Ya igual, bueno, después les vamos a notificar, digo, si se tienen que ir, no se hagan problema, por correo, porque tenemos que reprogramar el cronograma que habíamos subido junto con el programa, porque, bueno, por los paros, porque además modificaron el tema de la